Capítulo 14. Bunkers Hill. Tigelban y Happy, los dos guardaespaldas con residencia en la casa, acompañaron jovialmente a Bond de vuelta a su cuarto, sin interrumpir en ningún momento sus bromas. Algo, sin embargo, había cambiado y Bond era consciente de ello, pero absorto como estaba en sus reflexiones, no conseguía determinar en qué estribaba esa diferencia. Tendido en la cama, fija la mirada en el techo, aplicó sus facultades a la solución del problema que se le planteaba. Todo aquello resultaba tan irreal, en particular en la acogedora habitación, con sus esmaltados blancos y su empapelado a flores. No obstante, allí estaba él sabiendo que en los sótanos de Endor un científico había llevado a término anteriormente simulacros que se materializaron en actividades delictivas y que en ese momento estaba preparando a un grupo de colaboradores para realizar un nuevo y aún más peligroso golpe, recurriendo a las técnicas de los juegos para microordenadores unidas a sus habilidades personales. En caso resultaba aún más difícil de creer ante la afirmación de Yao Attenholly de que el plan encomendado por Spectro incluía la transmisión de órdenes militares por parte del presidente de los Estados Unidos. Le sorprendía menos, en cambio, el hecho de que sus inspiradores no viesen con buenos ojos el reclutamiento de Bond para la ejecución del proyecto. Pero eso eran cavilaciones sin importancia. Holly le había explicado con claridad los motivos de su inclusión en nómina. Lo que a él le correspondía a continuación era mostrarse convincente. Él me había dejado claro cuál debía ser su conducta en un caso semejante. Si le aceptaron en la organización, fueron sus palabras, tendrá usted que dividirse en dos personas. La primera de esas personas no debían considerar sin serio ni duradero su reclutamiento y la segunda debía tomar con toda seriedad el colmo de la paradoja. Si le confían una labor de especialista, debe tomar el cargo de lo que es y aplicarse a él como lo haría un profesional, con absoluta dedicación. De momento que en esos momentos tendió en la cama una parte del cerebro de Bond, consideraba el caso con toda la aprensión que merecía, mientras que la otra se concentraba ya en el problema de conseguirle a aquella gente la frecuencia COPE. Brillaba en todo aquello un resquicio de esperanza. Para hacerse con la combinación de números que le exigían, tendría que establecer contacto con el mundo exterior y específicamente con el servicio, y como en momento dado ese contacto tendría que ser físico. La idea implicaba escapar. La necesidad que se planteaba en ese momento era encontrar la adecuada forma de comunicarse a fin de conseguir la frecuencia especial y al mismo tiempo hacer esto último con el pleno conocimiento y la colaboración del servicio. Le llevó media hora discutir con dos posibles métodos de operación, si bien ambos presuponían la necesidad de actuar con las manos libres. El primero de dichos planes exigía la ayuda encubierta de Cindy Chalmers y con ella alguna forma de acceder al Bentley. En caso de que esto no fuera posible, tendría que contenerse con el segundo plan, que encerraba una serie de imponderables, algunos de ellos de inquietantes consecuencias. Y se encontraba estudiando ese plan de reserva cuando reparó en que consistía en cambio notado, en que cuando reparó en que consistía el cambio notado al entrar en la habitación después de retirarse Tigerban y Happy. No había oído sonar la cerradura. Se levantó sin hacer ruido, fue hasta la puerta y tanteó el picaporte. Se dio sin resistencia. Una omisión o un mensaje con el cual el amo de Endor le significaba que era libre de ir a donde quisiese. De tratarse de lo último, Bond había apostado que eran muy cortos los vuelos que le daban. ¿Por qué no averiguarlo? Tenía motivos más que sobrados para hacer el intento. Por ejemplo, no sabía nada de lo que últimamente había ocurrido en el mundo.
Siguieron el corredor, llegó hasta un descansillo y de ahí a la escalera principal que a su vez le llevó al recibidor. Era más que posible que en este punto terminase su libertad de movimientos. En efecto, sentado junto a la puerta se encontraba un joven vestido con tejanos y jersey de cuello vuelto a quien recordaba de Erewhon. Otro graduado por esa misma alma mater holgazaneaba junto a la escalera del sótano. Habiendo dirigido sendos cabeceos de saludo a los dos guardianes que correspondieron a ellos sin más que un atisbo de recelo en los ojos, cruzó el salón donde se había reunido con Freddy, Peter, Cindy y sus anfitriones, antes de la cena de aquella noche que de pronto le parecía de 100 años atrás. La habitación estaba vacía, miró a su alrededor con la esperanza de descubrir algún periódico. Nada, ni siquiera los seminarios de la televisión. Si había en cambio un televisor y hacia él se encaminó rápidamente, pero aunque electricidad y antena estaban debidamente conectadas, el aparato no daba señal alguna. Lo mismo ocurría con la radio y la instalación estereofónica. En Endor no se recibía ninguna clase de comunicación por los canales ordinarios. Bond estaba seguro de que el mismo fenómeno se repetía en cualquier otro receptor de radio o televisor que encontrasen en la casa, y eso significaba que él, posiblemente otros, tenían que permanecer aislados del mundo exterior, incomunicados en clausura. Continuó en la planta baja por espacio de quizá otros 5 minutos y luego volvió a su habitación. Cosa de 1 hora más tarde, Tigelben se presentó con el aviso de que iban a comer en breve. El jefe dice que puede usted reunirse con nosotros, le expresó con una total ausencia de sentimientos hacia Bond, tanto amistosos como hostiles. En algún punto del camino, Tigerban había perdido su expansiva afabilidad. Los muebles de estilo habían desaparecido del comedor en lugar de la mesa jacobina. Estaban dispuestas otras de aspecto militar montadas sobre caballetes y la comida se tomaba de un aparato lateral cubierto por un mantel a cuadros, donde se exhibían sopas, pan, quesos y fuentes con ensaladas diversas. Todos los alimentos eran muy sencillos y como bebida solo se ofrecía agua mineral. Pese a ello, la sala estaba muy concurrida y entre los presentes Bond reconoció varias caras vistas en Erewhon. Tigerban y Happy, astutos físicamente torpes, eran los únicos que parecían fuera de lugar en medio de aquellos jóvenes bronceados y marciales. Encantado de verte, James, dijo Simon, que había aparecido de pronto junto a Bond. Me preguntaba dónde te habrías metido, y estudió el rostro de su interlocutor. Su anterior franqueza tan palpable en Erewhon se había hecho artificial. Aquel cambio fue para Bond mucho más significativo que cualquier comentario intencionado que hubiese podido llegar a los oídos, fuese cual fuese la trama que Spectre estaba urdiendo por mediación de aquella gente. Se encontraba ya en la fase de ejecución. Estaban calculados 5, 4, 3 o 2 fechas del día D. Se le confirmó el hecho de ver a Tamil Rani sentado junto al St. John Fitness, a cuyo otro lado descubrió el general Swingley. El otro tío ocupaba una mesa aparte del resto de los hombres, atendido por 2 soldados jóvenes. Al igual que los demás, vestían pantalones militares color verde oliva y jerseys del mismo tono. Muy metidos en su conversación, los 3 personajes mantenían gacha la cabeza. El pensamiento de Bond se derivó por un instante hacia el equipo de vigilancia que mantenía M en el pueblo. ¿Habrían reparado en las idas y venidas de aquella gente? ¿Se percataban del peligro potencial que se encontraba en la casa? Te he preguntado que si descansaste bien, repitió Simón. ¿Cómo? Ah, sí, claro que descansé. Bond compuso una sonrisa y que otra cosa podía ser Simon. Tú te encargaste de eso, ven, come algo. Se puso a amontonarle ensaladillas y quesos en un plato hasta que Bond tuvo que detenerle con un ademán de... Se instalaron juntos al extremo de una de las mesas largas. Simon cuidó de que Bond quedase de espaldas a los 3 jefes.
Seguridad, repuso sonriente su conternulio cuando le comentó en el de detalle. Tú sabes cuándo haya que saber dónde medidas de seguridad, James. Seguridad que a veces supone soñar y volar luego en una alfombra mágica. Se duerme uno en un clima caluroso y polvoriento y despierta en un apacible pueblo inglés. Ojalá todos los viajes fueran tan fáciles. Yo prefiero saber dónde he estado y a dónde me dirijo. Me gusta enterarme. Claro, se llenó la boca de pan y queso y se puso a mascar a absorber las sustancias. Simón pensó Bon era un soldado profesional de pies a cabeza. En su rostro se reconocía el de los millones de otros hombres que se habían recorrido los caminos de la guerra, desde la batalla de Kadesh hasta los horrores de los combates urbanos de nuestros días. Vaya, el profesor viene hacia aquí, James, por lo que parece con órdenes para ti. Señor John Finnes se inclinó hacia ellos. James empezó en tono tranquilo y firme, como si se dirigiese a un niño discoloco. ¿Podría concederme un par de horas? Contenido apenas el impulso de replicarle con una inconveniencia. Bonan sintió, se puso de pie, dirigió un guiño a Simón y salió detrás del amo de Endor, que era como llamaba ya para sus adentros a Holly. Consciente mientras abandonaba el salón de las miradas de Rani y de Swingley fijas en su espalda. Un joven guardián custodiaba la escalera de acceso al laboratorio. Ni siquiera dio muestras de haberles visto. Miraba de forma casi ostentosa hacia el otro lado. He pensado que podía darle la oportunidad de perder conmigo una partida a la Revolución Americana, declaró Jay Outen conforme iniciaba el descenso. En su fase actual el simulacro no presenta grandes dificultades, de modo que, si le parece, mientras jugamos podemos discutir sus planes, como usted guste. Aunque hablaba en tono de indiferencia, Bon estaba repasando mentalmente su estrategia para hacerse con la frecuencia COPE. No vio ni a Cindy ni a Peter en el laboratorio, donde por cierto se habían producido cambios notables. Su zona más espaciosa parecía llena de sillas plegables de madera, dispuestas en fila como para una asamblea de estudiantes. En la pared opuesta de cara a las sillas se veía una gran pantalla de televisión y encima de una mesa portátil el equipo de Terror 12, en la versión de Holly. Cerca del mismo vio Bond también dos modernas sillas giratorias y otras tantas sólidas palancas para el manejo de ordenadores. Estaba claro que se había celebrado allí una sesión de entrenamiento el mismo día. Del juego del globo casi con toda certeza. Siguieron hacia la amplia estancia donde se encontraba el mapa de la costa oriente de los Estados Unidos, según sus características del siglo XVIII, con la ciudad de Boston, el búnker de Hills y el Brett Hills, al norte las colinas de Donster, alrededor del puerto y las localidades de Lexington y Concord. Tierra adentro del mapa tenía aplicado el rectángulo desplazable destinado a encuadrar sus distintas zonas. Y en los lugares reservados a los jugadores se encontraron todos los accesorios pertinentes. Ya Holly estaba mirando sonriente el tablero. Bond reparó tanto en la sonrisa como en la mirada. Y en este instante se le ofrecieron a la vista las grietas que, pese a todo su esplendor, presentaban la fachada de Young Autumn Holly. Su interés por las cuestiones de táctica y estrategia habían llegado a convertirse en una obsesión que se concentraba en la necesidad de ganar. Solo ganar le interesaba, perder hubiera sido el colmo del fracaso. Al igual que un niño malcriado necesitaba salirse con la suya, a todo trance, y sin eso no se sabría aceptar a sí mismo. Se preguntó Bond qué batalla interior había perdido Holly en el Pentágono, aquella lejana noche en la que decidió desaparecer. El fanático virtuoso de los juegos electrónicos pasó a exponer rápidamente las reglas que regían aquel. Bond se disponía a ganar la Revolución Americana y con ello a situar a Young Autumn Holly en un terreno de desventaja psicológica. El reglamento era bastante sencillo. Los jugadores intervenían por turnos que contaban de 4 operaciones
órdenes, movimientos, desafío y materialización. Parte de esas operaciones podían ser secretas, consignando la situación de tropas o de material bélico en mapas reducidos de la zona de batalla que cada uno de los jugadores tenía en cantidad suficiente a su disposición. Cuando traslademos el juego al ordenador, explicó Yao Oten con el orgullo de un chiquillo que exhibe su colección de soldados de juguete, se presentará una forma tan ingeniosa de registrar las jugadas secretas. El campo de batalla correspondiente a la superficie de amplio mapa se encontraba dividido en centenares de casillas hexagonales. Cada una de los jugadores recibía fichas que representaban el número, la importancia y las clases de sus efectivos. Las negras correspondían a cañones con los caballos encargados de su transporte y los artilleros necesarios. Las verdes valían 5 soldados, las azules 10, las rojas 20, etc. Exigían asimismo fichas que mostraban el perfil de un caballo y equivalían a unidades montadas, y otras fichas especiales que representaban depósitos de armas y a jefes militares enemigos. En condiciones de tiempo favorables, la infantería podía avanzar 5 hexágonos, la caballería 7 y los cañones solo 2. La meteorología adversa, los bosques y la montaña limitaban esos avances. Una vez anotadas las órdenes del jugador, avanzaba para pasar luego al desafío, ya fuese situándose a 2 hexágonos de una ficha enemiga y declarando que disponía de visión sobre 5 de ellos, con lo cual revelaba jugadas secretas anteriores. El desafío seguía la materialización, en la que tomaban en cuenta diversos factores como los de tiempo, fatiga y fuerzas numéricas, anotándose el resultado del desafío en el cual uno de ambos jugadores perdía soldados, material o bien el combate mismo. Como en la fase inicial, cada jugada representaba un día, y el conjunto del episodio se prolongaba desde septiembre de 1774 hasta junio de 1775. Bond se dio cuenta de que la partida podía llevarse muchas horas. Como es natural, una vez pasado el juego al ordenador, la cosa será más rápida, comentó Holly mientras atacaban la fase de los órdenes. Bond, que defendía los colores británicos, recordó lo que le había dicho Peter, que su oponente daba casi por hecho de que un británico repetía los movimientos y los errores que protagonizaron sus compatriotas en aquel momento histórico. Según recordaba Bond, el comandante de la guarnición británica se había visto paralizado por la tardanza con que le llegaron las órdenes a Inglaterra. Si hubiese emprendido una acción decisiva en las semanas y meses iniciales, aquella primera etapa podría haberse saldado de forma muy diferente. Aunque el resultado habría sido casi sin duda la independencia, se hubiera salvado muchas vidas y con ello el prestigio nacional. La jugada de apertura de Bond fue un despliegue descubierto de tropas que salían de Boston para batir los campos circundantes, pero también destacó en secreto avanzadas con que dominar desde buen principio las elevaciones del búnker Brent Hill y así como las colinas de Donchester. Le sorprendió comprobar que el juego se desarrollaba mucho más deprisa de lo que había imaginado. Lo que me fascina de esto, observó Holly al tomarle a Bond dos depósitos de armas y una veintena de revolucionarios en la carretera de Lexington, en la forma en que se juxtapone realidad y ficción de todos modos. En su interior trabajo esto se debía de ser un fenómeno cotidiano. Bond desplazó secretamente otros 3 cañones hacia Brent Hill y una sección de 30 hombres a las colinas de Donchester, en un movimiento final, mientras que a juego abierto situó nuevas patrullas en la línea Boston-Concorde. Se verá, se recomendó a sí mismo y repuso: así es, la mía ha sido una vida de ficción dentro de la realidad. En el caso de los agentes especiales, eso es el pan nuestro de cada día.
Espero, amigo Bon, que ahora viva en la realidad. Le digo eso porque lo que está planeando en esta casa también puede cambiar el curso de la historia. Holly sacó a la carretera dos numerosos cuerpos de milicia nacional. Su ataque a las patrullas británicas fue tan encarnizado que Bond perdió cerca de 20 hombres y se vio en la necesidad de replegarse y concentrar fuerzas. Eso no impidió que a escondidas volcase tropas y armas en el terreno dominante. Las batallas de Bunkers Hill, en su supuesto de que llegaran a producirse, se desarrollaría totalmente a la inversa, con las tropas británicas en posición de fuerza, y no ya la defensiva, sino al ataque, respondiendo al nutrido fuego de la milicia atrincherada. Confío uno, comentó Bond después de un silencio, en que todos los cambios sean para bien y en no poner en peligro vidas humanas. Las vidas humanas siempre están en peligro. El amo de Endor había perdido 4 depósitos de armas y municiones, además de una granja al otro extremo de Lexington. Cayó en la cuenta de que también Bond estaba desplazando las fuerzas hacia Concord, cogiéndose de hombres, y añadió: sin embargo, sé que en este caso no tiene sentido amenazarle con una muerte súbita. Las amenazas a su integridad física no pueden tener gran importancia. Yo no diría tanto, replicó Bond con una sonrisa que le sorprendió a él mismo. A todos nos gusta la vida y en defenderla es un estímulo en sí mismo. El calendario del juego indicaba los últimos días de diciembre, con tiempo adverso para ambos bandos. Lo único que podían hacer en tales circunstancias era consolidar las respectivas defensas, ya fuese a juego abierto o sirviéndose de la opción del secreto. Bond optó por dividir sus efectivos y rodeó la carrera a Lexington Concord, mientras que con las fuerzas restantes seguía asegurando el terreno elevado y las colinas. Holly, que por lo visto prefirió un juego más tortuoso, lanzando francotiradores sobre las patrullas británicas, al tiempo que, así lo sospechaba Bond, enviaba fuerzas hacia las elevaciones ocupadas ya por los británicos. Las jugadas se sucedían en condiciones meteorológicas crecientemente desfavorables que limitaban de continuo el avance a lo largo de toda la fase. El amo de Endor condujo la conversación por derroteros que no parecían guardar mucha relación con la partida. El papel de usted es nuestra misión, le cobró 5 hombres a Bond. Es una expresión importante y sin duda tendrá que emplear mucha imaginación para desempeñarlo. En efecto, le he estado dando muchas vueltas. He reparado en cómo desorientar los gobiernos a sus ciudadanos más crédulos. ¿En qué sentido? Uno había concentrado ya efectivos muy considerables en los 3 sectores con dominio sobre Boston. Como más evidente, yo resaltaría lo que ha dado en llamar el equilibrio de poder. Los Estados Unidos ocupan el hecho de que los rusos tienen situados en el espacio satélites que superan numéricamente a los suyos. Eso por no hablar de cosas tales como el sistema fraccionado de bombardeo orbital, en el que los soviéticos mantienen una supremacía de 17-0. Hay cifras al respecto, cualquiera puede consultarlas. Al no tardar, Bond tendría que lanzar una ofensiva importante desde el terreno elevado, pues pese a las limitaciones impuestas por el tiempo y la ascensión, las fuerzas coloniales avanzaban en número creciente. Sí, de acuerdo, pero esas cifras no las ventila demasiado ninguna de ambas partes. Holly escudriñó el tablero, frunció el ceño, salvo cuando la Unión Soviética pone el grito en el cielo por el despliegue de los cruise y los
Pershings en Europa, pese a que está en condiciones de igualarlos, más que cumplidamente, pero digo yo, James, ¿dónde está en toda esta verdadera conspiración? El gobierno británico destina numerosos policías a controlar las manifestaciones antinucleares, pero nadie dice a las bienintencionadas personas que participan en ellas: hermanos nuestros, si ocurre una catástrofe nuclear, no la desencadenará el gran estallido en que todos pensáis. Los Hughes y los Pershings son pura intimidación. La amenaza real es 1000 veces peor. Eso se lo callan a los nobles manifestantes de Greenham Common y a los que participan en Londres en marchas de protesta. También se lo callan a los norteamericanos. Atento al despliegue de nuevos efectivos coloniales hacia las baterías británicas que esperan su llegada, Bond puso en marcha una pequeña escaramuza en el campo de batalla permanente de los campos comprendidos entre Boston y Concord. Pero si esa hora llegase, James, ¿qué ocurriría en realidad? Yo mismo me lo pregunto. Desde luego no sería el gran estampido y el hongo atómico. Es más probable que viésemos un intenso resplandor seguido de una nube química de lo más feo. Sin duda le desafió desde esta casilla a Holly, señaló un hexágono situado entre Concord y Lexington, donde había menguado mucho la concentración de tropas británicas. Está claro que serán neutrones y sustancias químicas. Mucha muerte, pero poca destrucción. Y después de eso, un choque en el espacio entre americanos y soviéticos, donde el garrote gordo lo tendrán estos últimos, a menos que los Estados Unidos y la OTAN hayan hecho algo para igualar la situación, que es lo que está ocurriendo, ¿no? ¿A qué viene todo esto?, le preguntó Bond. Porque me habla del equilibrio de poder y del lugar que las armas nucleares ocupan en ese equilibrio. Entonces recordó lo que siempre se aconsejaba en las clases sobre interrogatorio: escuchen las palabras y pasen por alto la orquestación de que se rodean a fin de que parezcan más inteligentes. Escuchen las palabras y pasen por alto la orquestación de que se rodean a fin de que parezcan más inteligentes. El acompañamiento de los violines que, creando un clima emocional, tratan de sustraer a su atención al verdadero alcance de las ideas. La partida corría ya el mes de enero y en respuesta a un desafío, Bond tuvo que declarar los efectivos británicos que rodeaban al extremo opuesto del Concord. Holly empezaba a abrirse paso entre ellos a fuerza de fusilería en medio del pasaje invernal. El agente especial se daba cuenta de lo intoxicador que podía resultar aquel ejército, donde llegaba uno casi a sentir el frío y la fatiga que entregaban la fuerza y la compatibilidad de los hombres, a oír los disparos de los mosquetes y a ver la sangre que emanaba la nieve sucia en los campos de una granja. El profesor Holly no hablaba en realidad de desequilibrio en la relación de fuerzas. Se refería a la necesidad de terminar con un sistema que regía ese equilibrio. ¿No sería el mundo un lugar mejor y más seguro si se suprimiese la amenaza nuclear?, preguntó mientras emprendía una nueva incursión a través de los descoloridos campos invernales de Massachusetts. Si a las superpotencias se les quitara el agujero que llevan en la cola. Si por eso fuera posible, sí, convino Bond, el mundo sería mejor, aunque dudo que más seguro. Siempre ha sido un lugar peligroso. Un juego más, y se veía obligado a declarar su presencia en las elevaciones. Holly se preparó en la silla e interrumpió momentáneamente el juego. Nuestro propósito es impedir el holocausto, ya sea nuclear, neutrónico o químico. La tarea que se le ha encomendado a usted es conseguir esa frecuencia COPE. Y bien, ¿ha encontrado la manera de hacerlo? Como si no esperase respuesta alguna, pasó a realizar su jugada. Una concentración de tropas en terreno dominado por la artillería británica.
Estoy hilvanando un plan para el cual necesitaré cierta información anticipada. ¿Qué clase de información? El nombre del oficial de guardia que esté de servicio nocturno en el Forest Office la víspera del día elegido. Eso no plantea problema alguno, los turnos de servicio son semanales, ¿no es así? Por lo regular, y se confían a oficiales de gran superior, ¿verdad? Bond desplegó los dedos en la mano derecha e hizo con esto un movimiento de balanceo. Más bien a mandos medios, pero lo probable es que conozca usted a la persona en cuestión. Por eso necesito saber su nombre. Si no pueden averiguarlo, tendré que telefonear. Lo averiguaremos. De todas formas, tendré que efectuar una llamada y en caso de que no le conociese, cosa poco probable, habría que discurrir otro plan. Entonces es cosa hecha. Si tengo ocasión de pasar una hora en compañía de ese hombre, Bond confió en que la hazaña surtir efecto. Necesitaba algún medio de comunicación con el mundo exterior. Recorriendo con un dedo las inmediaciones de Bridge Hills, propúsole desafío en esa zona. Pero objetó su oponente reparando de pronto en una trampa que Bond le había tendido. Unos minutos más tarde, diezmado ya de sus hombres y perdida la mayoría de sus armas en las laderas al Bunker y Hills, en Brett Hill y en las colinas Dorchever, Jan Otten señaló airadamente a Bond que se le advertía con una antelación más que sobrada. Sabré quién es el oficial de guardia, se lo prometo. Sabré quién es el oficial de guardia, se lo prometo, dijo, y al ver que Bond oponía dos nuevos cañones al contraataque emprendido por la milicia en el lado opuesto de la elevación, añadió con rabia apenas dominada: no es así como ocurrió la batalla de Bunker Hill. No debiera lanzarse hasta el mes de junio y apenas estamos en febrero. Pero aquí interviene la ficción, replicó el agente. Especial porque la realidad histórica también tiene su lado de ficción. Muy complacido con el partido que estaba sacando del simulacro, dio rienda suelta a su imaginación. En esa serie de jugadas rigieron condiciones meteorológicas de intensas lluvias y viento racheando y procedente del mar. Este último soplaba sin clemencia en las agrietadas elevaciones conforme cañones y hombres eran situados en sus emplazamientos, con lo que los gritos que perdían arrastrados por el frío viento, mientras los rebeldes que aún permanecían en el Boston que quedaban a merced de las baterías británicas del Dodge Brett. Y entonces de improviso estalló la tormenta como si se ahogase. Ya Holly se puso rojo y después escarlata. Pero, la voz se había convertido en un grito. Si me ha derrotado a mí, a su Manasa varió los papeles del terreno del juego y luego se abatió de un puñetazo. ¿Cómo se atreve? ¿Cómo se ha atrevido? Era un formidable ataque de ira. Espurriaba, pateaba el suelo, lanzaba puntapiés a la mesa. Un estallido temible y al mismo tiempo cómico, como una rabieta infantil, por igual divertida y lamentable. Así siguió escurriendo y lanzando bravatas hasta el punto de que Bond pensó que iba a agredirle físicamente. Como ya había supuesto, aquel hombre estaba totalmente desquiciado, era un psicótico peligroso, víctima de una perturbación profunda. Y luego, de forma tan súbita como se había iniciado, pasó el acceso sin transición alguna ni indicios de que fuera a operarse el cambio. Recobraba la cordura. Observó por un instante la actitud del niño que ha sufrido un correctivo. La milicia podría recuperarse aún, dijo con voz apagada neutral, pero ha durado mucho la partida. Tengo otras cosas que hacer, cosas mejores. Se puso en pie, dada la impresión de que al perder o ganar el juego le tuviesen ya 50 cuando volviesen a hablar. Lo hizo con una voz enteramente normal, sí.
como si nada extraordinario hubiese ocurrido en tono de conversación apacible y por eso mismo todavía más extraño. El motivo de esta partida era saber en qué forma estaba cobrando sus pensamientos. En lo referente a su papel en esta operación, dígame si resulta que conoce al oficial de guardia, cómo se propone arrancarle la frecuencia. Al consultar su reloj, Bond comprobó con estupor que eran las 8 de la noche. Pasó a referirse a Holly el procedimiento que había discurrido. Terminado su relato, surgió un silencio, la calma tras una batalla que se ha librado con fichas en lugar de hombres, y con un tablero por campo de operaciones. Según transcurrían los segundos, Bond pensó que quizá presentaba algún esquema, algún error de cálculo. Lo repasó mentalmente, ofrecía de verdad puntos débiles, algo que allá Outen Holly pudiera aferrarse a demostrar que todo aquello era una pantomima sin fundamento. Y entonces, interrumpiendo en silencio, brotó una risa de la garganta de su adversario, que rompió a sentir con un movimientos espasmódicos de ave de rapiña que ataca a su presa y la desmembra con el afilado pico. Magnífico, James. Acertaba al decirle que eran ustedes nuestros únicos posible candidato y si saca adelante este proyecto, todos nos sentiremos muy contentos. Y lanzando vivas miradas a su alrededor como si hubiese estado a punto de cometer una indiscreción, contuvo la risa y se serenó por fin. Bond percibió ruido y voces provenientes del otro extremo del laboratorio. Llegaba gente. Nos hemos entretenido aquí demasiado tiempo, dijo Holly con tono cortante. Le pedí a Cindy que le preparase un bocado. Encontré una bandeja en su habitación. Yo comeré más tarde. El superhombre, pensó Bond, quiere que me percate que puede sobrevivir largos periodos sin beber ni bebida ni alimentos. En el desierto, dijo suavemente en compañía de Swilling, después de saltar del avión, tuvo que afrontar muchas privaciones. Una amarga frialdad invadió los verdes ojos del amo de Endor, que perdieron todo indicio de vida manifiesta. Muy inteligente, Mr. Bond. ¿Desde cuándo lo sabe? Percatado de los problemas, se había excedido jugando sus cartas sin saber a ciencia cierta por qué lo había hecho. Bond respondió que si bien no estaba seguro, albergaba aquellas sospechas de su primer encuentro. Ocurre que leí tiempo atrás su antiguo expediente, lo desentierran de vez en cuando, ¿sabes? Su cara me resultó conocida desde la primera noche. Cuando Freddy nos presentó aquí, la impresión fue afirmándose durante la velada, aunque sin llegar a convertirse en certeza. ¿Cómo podía ser ya Outen Holly si él llevaba muerto aún más tiempo? Si aún llevaba muerto tanto tiempo. ¿Y qué hubiera ocurrido de haber estado en usted todavía en el servicio, Mr. Bond? Se había apresurado a irles con el cuento a sus superiores. Y por cierto, ¿cuál es el motivo del que desentierran periódicamente el caso? Ya sabe usted cómo son los de la milicia colonial. Bond trató de poner una nota de humorismo en su respuesta porque son los suyos quienes lo hacen. Persiguen espectros fantasmas. También estaba en lo cierto, dijo Holly con un rezogazo. Es la parte más... En la parte... Ya saben, no se persiguen espectros fantasmas. También estaba en lo cierto, dijo Holly con rezongo. Es una pena no haberle reclutado antes. Su gente lo intentó desoyendo mi consejo. No me apetecía la idea de cargar con un rehén. Me refiero a la mujer porque la acompañaba una mujer, ¿no es así? En cualquier caso, los planes se aseguraban fuese usted astuto y rápido. De nuevo, la tensión del ambiente se disipó sin previo aviso, como solía ocurrir con Holly. Tengo que hacer, manténgase alerta, James, y celebro tenerle en nosotros.
Los visitantes se estaban congregando en la sala principal del laboratorio. Todos los bronceados mercenarios de Edward estaban allí. Bond advirtió que Tamil y Zwingli continuaban en animada conversación como si lo hubieran dejado desde la hora del almuerzo. Acompaña a Mr. Bond arriba, le dijo Holly a Timberlake. Y a Bond le dio una palmadita en la espalda, como para tranquilizarse con la idea que todo estaba en orden. Tirgerben solo subió hasta el rellano y desde allí siguió a Bond con la mirada camino de su encuentro. Bond recordaba haber oído decir que Joe Attenborough era una especie de genio. Era Percy quien había expresado esa opinión. Una cosa estaba clara, que aquel hombre vivía en el curioso mundo de la irrealidad. Si el que decía haberse muerto, eso y nada más que eso debía creer el mundo. Descubrí que otros albergaban dudas y el aspecto había sido una auténtica conmoción para él. Y luego estaba Percy porque le acompañaba una mujer, ¿no es así? En fin, todos aseguran que ni siquiera Hillary y Holly sería capaz de reconocer a su esposa. Abrió la puerta y por segunda vez desde el comienzo de aquella intriga encontró a Cindy Chalmers esperándole en su casa. Tenía en una mano un disco de ordenador y se había llevado un décimo a los labios en petición de silencio. Bond cerró la puerta. Nuevos saludos, Bond. Nuevos saludos, de Percy preguntó en voz queda.